El hecho de contratar a una mujer inmigrante le abre las puertas a misterios que nunca anticipó. Su pasado oculto guarda claves para secretos que afectan su propia vida de maneras profundas. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El silencio en la mansión de Ethan Carter era ensordecedor. Estaba de pie en su estudio, con un vaso de whisky intacto sobre su escritorio de caoba, mirando una fotografía con marco de plata. La sonrisa de Sarah le devolvió la sonrisa, congelada en el tiempo en sus últimas vacaciones en Maui. Habían pasado 2 años desde el accidente, pero el peso de su ausencia todavía presionaba contra su pecho como una piedra. El estudio, como el resto de la mansión de 20 habitaciones en Pacific Heights, estaba inmaculado, un testimonio de la riqueza obtenida a través de décadas de innovación tecnológica. Sin embargo, el polvo había comenzado a acumularse en los rincones que Sarah nunca habría tolerado. Sus espacios compartidos se habían convertido en museos de la memoria. Sus gafas de lectura todavía estaban sobre la encimera de la cocina. Sus herramientas de jardinería estaban ordenadas con precisión en el invernadero. Los dedos de Ethan recorrieron el borde de otra foto, esta vez del día de su boda. El exitoso director ejecutivo de Carter Technologies, conocido por su actitud serena en las reuniones de la junta, sintió que le temblaba la mano. El personal de la casa que había empleado desde la muerte de Sarah había ido y venido, y ninguno había durado más de unos meses. Eran eficientes pero estériles, y trataban la mansión como un hotel en lugar de un hogar. El expediente del abogado de inmigración estaba abierto sobre su escritorio. La solicitud de Amina Akefer se destacaba entre las docenas que había revisado. Sus referencias hablaban de fiabilidad y discreción, pero fue la tranquila dignidad en el vídeo de su entrevista de trabajo lo que le llamó la atención. No había intentado ocultar su acento ni restar importancia a sus antecedentes. En cambio, había hablado directamente sobre su experiencia gestionando grandes hogares en Lagos y sus razones para buscar oportunidades en Estados Unidos. Cuando Amina llegó a las puertas de la mansión, llevaba solo 2 maletas. Su pañuelo morado contrastaba marcadamente con la mañana envuelta en niebla de San Francisco. El guardia de seguridad llamó a la casa y Ethan la observó desde la ventana de su estudio mientras caminaba por el camino de entrada en curva, con una postura erguida a pesar del peso de sus bolsos. «Bienvenida a la casa, señorita Akefer», dijo Ethan formalmente cuando entró en el vestíbulo. El espacio empequeñecía su pequeña figura, pero sus ojos contemplaban el entorno con una evaluación tranquila en lugar de asombro. «Por favor, llámeme Amina», respondió ella, con su voz con el tono melódico de su tierra natal. «Y gracias por esta oportunidad, señor Carter». Ethan corrigió automáticamente, sorprendiéndose a sí mismo. La mostró a sus aposentos, una suite privada más grande que la mayoría de los apartamentos, con sala de estar y cocina. Ella aceptó el espacio con gracia pero sin una gratitud excesiva, lo que a él le pareció refrescante. Esa noche, en lugar de su habitual comida solitaria, aromas desconocidos llevaron a Ethan a la cocina principal. Amina estaba de pie frente a la estufa industrial, con movimientos precisos mientras añadía especias a una olla que hervía a fuego lento. Se había puesto un sencillo vestido negro, pero su pañuelo en la cabeza seguía puesto, ahora a juego con un delantal. «Espero que no te importe», dijo, al verlo en la puerta. «Pensé que podríamos compartir una comida adecuada. En mi cultura, la comida es la forma en que damos la bienvenida a los nuevos comienzos». El plato que sirvió era arroz joyov con pollo cocinado a fuego lento. Ethan dio el primer bocado esperando algo simplemente diferente. En cambio, se encontró con capas de sabor que parecían contar una historia, especias cálidas, calor de acumulación lenta y una profundidad que hablaba de recetas transmitidas de generación en generación. «Esto es». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Solo una receta familiar sencilla», dijo Amina, pero sus ojos brillaban con un orgullo silencioso. «Aunque tal vez no sea lo que estás acostumbrado». «No», asintió Ethan, dando otro bocado. «Es mejor». Mientras comían, el enorme comedor parecía menos vacío que en meses. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero el silencio era más cómodo que agradable. El ambiente era opresivo. A través de la ventana, la niebla se extendía por la bahía, envolviendo en misterio el puente Golden Gate. En el interior, algo cambió en la atmósfera de la casa, sutil pero innegable,
como el primer indicio de primavera después de un largo invierno. Ethan notó que Amina estudiaba una fotografía de Sara que colgaba en el comedor. En lugar de apartar la mirada rápidamente cuando la vio, lo miró a los ojos con simple reconocimiento. En ese momento, se dio cuenta de que ella entendía algo esencial sobre la pérdida y los nuevos comienzos, aunque no hubiera podido explicar exactamente qué. La velada terminó con Amina insistiendo en limpiarse ella misma, echándolo de la cocina con gentil firmeza. Mientras Ethan subía las escaleras hacia su dormitorio, se dio cuenta de que se había comido cada bocado de su plato. Era la primera vez que terminaba una comida desde la muerte de Sara. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la cocina mientras Amina preparaba el desayuno, charlando casualmente con el jardinero hispanohablante en su lengua materna. Ethan, que entró para tomar su café matutino, se detuvo en seco en la puerta. El jardinero, Miguel, que apenas había dicho 2 palabras en los 3 años que había trabajado en la mansión, estaba comentando animadamente el remedio de su abuela para tratar las rosas. No sabía que hablabas español, dijo Ethan después de que Miguel se fue. Amina sonrió mientras colocaba un plato de fruta fresca frente a él. De hecho, hablo 7 idiomas: árabe, yoruba, inglés, español, francés, portugués y suficiente mandarín para sobrevivir en un mercado. ¿7? La mente tecnológica de Ethan calculó de inmediato las aplicaciones prácticas. ¿Cómo los aprendiste todos? En mi aldea, no teníamos otra opción que comunicarnos con diferentes comerciantes y viajeros. Mi padre dirigía un mercado donde se reunía gente de todo el África Occidental. Aprendí escuchando, por necesidad. Hizo una pausa, midiendo los pozos del café. Los idiomas son como la música, una vez que entiendes el ritmo, el resto sigue. Durante las siguientes semanas, Ethan observó a Amina cambiar de idioma. Ethan pasó sin esfuerzo de un idioma a otro, discutiendo entregas en mandarín con el tendero chino, ayudando a un turista francés perdido con instrucciones fuera de las puertas, incluso enseñando inglés a los hijos de Miguel cuando visitaron a su padre en el trabajo. Una noche, mientras compartían otra de sus comidas, Amina le contó sobre su infancia. Nuestro pueblo era pequeño, pero era una encrucijada. Los comerciantes viajaban durante días para llegar a nuestro mercado. Mi padre creía que entender el idioma de alguien significaba entender su corazón. La historia impactó algo en Ethan. Sara era así, dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo al mencionar su nombre. Podía leer a las personas al instante, saber exactamente lo que necesitaban. Se quedó mirando su plato, los recuerdos inundaron su mente. Háblame de ella, dijo Amina simplemente, sirviéndole más agua. Por primera vez desde el funeral, Ethan se encontró con ganas de hablar de Sara. Le contó a Amina sobre sus días de universidad, cómo Sara había creído en sus locas ideas tecnológicas cuando todos los demás las decían imposibles. Cómo lo había mantenido con los pies en la tierra cuando el éxito amenazó con cambiarlo. Cómo había insistido en que usaran su riqueza para ayudar a otros, estableciendo becas y financiando investigaciones. Parece una mujer extraordinaria, dijo Amina, con una mirada amable pero directa. Lo era. La voz de Ethan se quebró levemente. El día del accidente, discutimos. Yo estaba trabajando demasiado, me perdía las cenas. Ella quería que bajara el ritmo, que me tomara unas vacaciones. Si hubiera escuchado, el dolor también habla muchos idiomas, dijo Amina suavemente. Algunos de ellos no tienen palabras. Más tarde esa noche, mientras organizaba la ropa de cama en el ala este, Amina descubrió un viejo joyero escondido en un cajón. Dentro había un collar peculiar, un colgante dorado con inscripciones de símbolos que reconoció de las historias de su abuela. Sus manos temblaron cuando lo levantó. ¿Está todo bien? La voz de Ethan la sobresaltó. Estaba de pie en la puerta, la preocupación era evidente en su rostro. Este collar, dijo Amina, sosteniéndolo. Estas marcas son de mi gente, los Yoruba. Cuentan una historia de protección, de guardianes que velan por los viajeros y las almas perdidas. Trazó los símbolos con el dedo. Mi abuela llevaba uno igual. Decía que se había transmitido de generación en generación entre los curanderos de nuestra familia. Debe haber venido de la colección de antigüedades de Sara, dijo Ethan, acercándose para examinar la pieza. Viajó mucho por África antes de que nos conociéramos, coleccionando artefactos y estudiando las culturas locales. La expresión de Amina se volvió distante.
Mi abuela siempre decía que estos collares tenían poder, no magia como en las historias, sino el poder de conectar a las personas a través del tiempo y el espacio. Me dijo que el nuestro se perdió durante las guerras coloniales. Devolvió el collar con cuidado a su caja. Es extraño encontrar uno aquí, tan lejos de casa. Esa noche, ni Ethan ni Amina durmieron bien. Él permaneció despierto pensando en los viajes de Sara, preguntándose por qué nunca había mencionado esta pieza en particular. Amina, en su habitación, soñaba con las historias de su abuela y las antiguas leyendas de espíritus guardianes que guiaban a las almas perdidas a casa. El collar parecía colgar entre ellas como una pregunta no formulada. Su presencia en la casa era demasiado específica para ser una mera coincidencia. Pero ninguna estaba preparada para expresar los pensamientos que tomaban forma en sus mentes. Pensamientos sobre conexiones que se extendían a través de continentes y generaciones, tejiendo patrones demasiado complejos para comprender. El collar se convirtió en la obsesión de Amina durante sus pocas horas privadas. Fotografió sus símbolos, comparándolos con imágenes de archivos culturales y libros de historia. Cada marca contaba un fragmento de una historia, una sobre guardianes, viajeros y una confianza sagrada transmitida a través de generaciones de mujeres. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, descubrió algo que la dejó sin aliento. Escondido detrás de la colección de libros de antropología de Sara había un diario encuadernado en cuero, sus páginas llenas de bocetos detallados de artefactos africanos. El diario de Sara estaba lleno de bocetos detallados de artefactos africanos. La letra manuscrita documentaba el origen y el significado de cada pieza. Entre las páginas había un mapa desgastado, con los bordes desmoronados, marcado con ubicaciones en África Occidental. Las manos de Amina temblaron cuando reconoció una de las ubicaciones, el pueblo de su abuela. Junto a él, Sara había escrito, posible ubicación del collar del guardián. ¿Conexión con la familia Carter? Señor Carter, gritó Amina, encontrando a Ethan en su oficina en casa. Creo que debería ver esto. Ethan levantó la vista de su computadora portátil, notando la urgencia en su voz. Ella colocó el diario y el mapa en su escritorio. Mientras los examinaba, su expresión cambió de curiosidad a confusión. Nunca supe que ese Ara mantuviera registros tan detallados, dijo, pasando las páginas con cuidado. Mencionó sus viajes de investigación, pero se detuvo en una entrada en particular, su rostro palideció ligeramente. La página mostraba un boceto del collar exacto que Amina había encontrado, junto con notas sobre sus orígenes. Sara había rastreado su linaje a través de múltiples generaciones de una familia en África Occidental. El apellido de Amina aparecía repetidamente en los márgenes. Hay más, dijo Amina, señalando un número de referencia en la esquina. Corresponde a documentos de la Sociedad Histórica de San Francisco. Revisé su base de datos en línea. A la mañana siguiente, visitaron juntos la Sociedad Histórica. El archivista los condujo a una habitación con clima controlado llena de documentos que databan de la fundación de la ciudad. Mientras buscaban entre los registros, comenzó a surgir un patrón. Mira esto, dijo Ethan, extendiendo un manifiesto de envío amarillento de 1849. Un Carter trabajó como médico de barco en viajes comerciales a África Occidental. Escaneó el documento. El Dr. James Carter, él habría sido mi tatarabuelo. Amina estaba examinando un conjunto diferente de papeles. Estos son registros médicos de sus viajes. Pasó un tiempo en el pueblo de mi abuela, tratando a las personas durante un brote de fiebre. Hizo una pausa, leyendo más. ¿Trabajó en estrecha colaboración con el pueblo Akefer? ¿Tu apellido? Mi tatarabuela, susurró Amina. Las historias dicen que le dio algo valioso a un médico extranjero que salvó nuestro pueblo. Algo que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Se miraron el uno al otro, el peso de la historia presionándolos. El collar en la mansión no era solo un artefacto, era un puente entre sus familias, que las conectaba a través de los siglos. Pero a medida que cavaban más profundo, aparecieron inconsistencias. Algunos registros sugerían que el Dr. Carter había regresado a África años después, mientras que otros lo ubicaban en San Francisco durante el mismo periodo. Las cartas entre él y Adana insinuaban un secreto compartido, pero faltaban páginas clave o estaban dañadas. Esto no tiene sentido, murmuró Ethan, comparando fechas. Según esta carta,
Él planeaba devolverle algo a tu tatarabuela. Pero aquí, señaló el diario de a bordo, se ve que su último viaje fue a una parte completamente diferente de África. Amina estudió una fotografía descolorida que mostraba a un grupo de aldeanos con un hombre occidental con un vestido victoriano. Al fondo, apenas visible, había un edificio que parecía inquietantemente similar al que estaba marcado en el mapa de Sara. Tu esposa, dijo Amina lentamente, como supo que debía buscar el collar. ¿Qué la hizo investigar específicamente mi aldea? Ethan negó con la cabeza. Sara nunca habló de su investigación en detalle. Dijo que estaba siguiendo un misterio histórico, pero se quedó en silencio, recordando algo. Antes del accidente, estaba emocionada por un descubrimiento. Dijo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la historia de nuestra familia. La archivista se acercó con otra caja de documentos. Encontré algo interesante, dijo. Parece que el Dr. Carter no solo estaba tratando dolencias físicas. Hay referencias a que estudió prácticas espirituales locales, en particular algo llamado el Camino del Guardián. Cuando salieron de la sociedad histórica esa noche, ambos sintieron que el peso de las preguntas sin respuesta. La conexión entre sus familias era clara, pero su verdadera naturaleza permanecía oscurecida por el tiempo y la información faltante. El collar no era solo una reliquia familiar, era la clave de un misterio que había abarcado generaciones. De regreso en la mansión, Amina sostuvo el collar a contraluz. Los símbolos parecían cambiar con el sol que se desvanecía, como si estuvieran tratando de decirle algo. Recordó las palabras de su abuela, algunas verdades solo se pueden entender cuándo es el momento adecuado. Ethan la observó desde el otro lado de la habitación, con la mente acelerada. La investigación de Sara, la historia de su familia, la presencia de Amina en su casa, nada de eso parecía una coincidencia. Pero no podía quitarse la sensación de que todavía les faltaba algo crucial, algo que haría que todas las piezas encajaran. Ethan se encontró de pie en el invernadero de Sara por primera vez en 2 años. La luz de la mañana se filtraba a través de los paneles de vidrio, iluminando el espacio que ella tanto había amado. Muchas de las plantas habían muerto, a pesar del sistema de riego automático que había instalado. Las que sobrevivieron parecían extenderse desesperadamente hacia la luz, descuidadas y salvajes. Necesitan más que solo agua, dijo Amina suavemente detrás de él. Las plantas, como las personas, necesitan cuidado y atención para prosperar. Se dio vuelta y la encontró sosteniendo tijeras de podar y usando guantes de trabajo. Sin discutir, comenzaron a limpiar las hojas muertas y podar las ramas demasiado grandes. Mientras trabajaban, Ethan se encontró hablando de Sara, no de su muerte esta vez, sino de su vida. Ella pasaba horas aquí, dijo, quitando con cuidado los tallos secos de una orquídea que luchaba. Nunca lo entendí. Siempre estaba concentrado en el próximo proyecto, la próxima innovación. Ella me decía, Ethan, algunas cosas no se pueden apresurar. Amina asintió, podando expertamente una enredadera. En mi pueblo tenemos un dicho, el dolor es como un jardín. No puedes forzar las estaciones, pero debes cuidarlo a diario. Lo he estado evitando desde hace tiempo. Admitió Ethan. Todo. La casa, sus cosas, estas plantas, todo lo que me recordaba a ella. ¿Y ahora? Ahora, miró alrededor del invernadero, viéndolo realmente por primera vez desde la muerte de Sara. Ahora creo que estoy listo para recordar sin que me duela tanto. Más tarde esa tarde, mientras Amina preparaba la cena, se encontró pensando en sus propias pérdidas. La radio de la cocina tocaba música pop estadounidense, pero en su mente, escuchaba las canciones de su infancia, su madre cantando mientras cocinaba, la voz de su abuela alzándose en oración al amanecer. Estás callada esta noche, observó Ethan mientras comían. Amina dejó el tenedor. Estaba pensando en casa. En por qué me fui. Lo miró a los ojos a través de la mesa. No se trataba solo de oportunidades, como les dije a los abogados de inmigración. Me fui porque ya no podía soportar el peso de las expectativas. ¿Qué expectativas? Como hija mayor de una familia respetada, se suponía que debía seguir la tradición. Casarme con el hombre que eligieran mis padres, convertirme en una anciana del pueblo como mi abuela. Tocó el collar, que había empezado a usar. Pero quería algo diferente. Algo más.
¿Qué pasó? Rechacé el matrimonio. Mi padre. Hizo una pausa, el recuerdo todavía estaba presente. Dijo que había traído vergüenza a nuestra familia. Que estaba traicionando nuestra herencia. Se le escapó una risa amarga. Traté de explicarle que preservar nuestra cultura no significaba vivir en el pasado, pero no me escuchó. Ethan se inclinó hacia adelante. ¿Es por eso que viniste a Estados Unidos? En parte. Pero también porque aquí, nadie sabe quién se supone que soy. Puedo ser quien soy. Hizo un gesto hacia la cocina. Incluso si lo que soy es alguien que cocina comida tradicional y cree en viejas historias. Te has enfrentado a muchos prejuicios aquí, ¿no? Preguntó Ethan, recordando las miradas que recibían cuando iban de compras juntos, los susurros de los vecinos. La sonrisa de Amina se volvió triste. Todos los días. Algunas personas ven mi piel, mi ropa, y hacen suposiciones. Otros se esfuerzan tanto por demostrar que no tienen prejuicios que terminan tratándome como una curiosidad exótica en lugar de como una persona. Enderezó los hombros. Pero me niego a dejar que su ignorancia me defina. Eres la persona más fuerte que conozco, dijo Ethan en voz baja. No, respondió ella. Solo soy alguien que aprendió que huir no es lo mismo que seguir adelante. Tocó el collar de nuevo. A veces, el camino hacia adelante requiere que entendamos de dónde venimos. Esa noche, Amina escribió en su diario sobre su creciente deseo de regresar a casa, aunque fuera brevemente. Los misterios que habían descubierto sobre la historia compartida de sus familias habían despertado algo en ella, una necesidad de reconciliar su pasado con su presente. Mientras tanto, Ethan estaba sentado en su estudio, mirando fotos antiguas de Sarah. Por primera vez, notó detalles en el fondo de sus fotos de investigación, destellos de los mismos símbolos que aparecían en el collar, indicios de conexiones que nunca antes había entendido. Pensó en las palabras de Amina. Sobre la tradición y el progreso, sobre huir en lugar de seguir adelante. Sarah había estado tratando de decirle algo similar antes de morir, algo sobre la importancia de comprender el pasado para construir un futuro mejor. El collar parecía calentarse contra la piel de Amina mientras escribía, como si respondiera a sus pensamientos sobre su hogar. En su estudio, Ethan sintió una repentina necesidad de reservar un vuelo a África Occidental, para seguir el rastro que Sarah había dejado atrás. Ninguno de los dos había expresado estos pensamientos en voz alta todavía, pero ambos sentían la atracción de algo más grande que ellos mismos, que los atraía hacia una verdad que lo cambiaría todo. Ethan estaba sentado en su oficina en casa, revisando el contrato de trabajo que sus abogados habían redactado. El documento convertiría oficialmente a Amina en la administradora de la propiedad, con un aumento salarial sustancial y todos los beneficios. Quería darle estabilidad, legitimidad a los ojos de quienes la veían como una trabajadora inmigrante más. Pero el hecho de que formalizaran su acuerdo lo ponía nervioso. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Señor Carter, dijo su jefe de seguridad, ha habido otro incidente en la puerta. Las imágenes de seguridad mostraban a un grupo de adolescentes lanzando huevos al auto de Amina, que había estacionado afuera de la propiedad. Un chico pintó con aerosol vuelve a casa en la puerta del lado del conductor. El guardia los había asustado, pero el daño ya estaba hecho. Ethan encontró a Amina en la entrada, lavando tranquilamente su auto. Se había cambiado por ropa vieja, sus movimientos eran metódicos mientras limpiaba el grafiti. Voy a llamar a la policía, dijo, con el teléfono ya en la mano. No lo hagas. La voz de Amina era firme. Solo empeorará las cosas. Este es el tercer incidente este mes. No podemos ignorarlo. He tenido que lidiar con cosas peores. Escurrió la esponja que estaba usando. En mi primer mes aquí, la señora Henderson, de la casa de al lado, llamó a Lais para denunciarme. Estaba convencida de que yo estaba llevando a cabo algún tipo de estafa. La mandíbula de Ethan se tensó. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque yo me encargué de ello. Fui a su casa con galletas recién horneadas y mi documentación perfectamente legal. Ahora ella me trae la ropa de sus nietos para lavar. Amina sonrió levemente. A veces, la mejor manera de luchar contra el odio es negarse a dejar que te amargue. Más tarde esa tarde,
Ethan colocó el contrato de trabajo en la encimera de la cocina mientras Amina preparaba el almuerzo. Quiero que tu puesto aquí sea oficial, dijo. Beneficios completos, plan de jubilación, todo. Amina leyó el documento con atención, su expresión era ilegible. Finalmente, lo dejó. Esto es muy generoso, dijo. Pero no puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Porque parece que estás tratando de protegerme. De darme un escudo contra personas como esos adolescentes o la señora Henderson. Ella lo miró a los ojos. No necesito protección, Ethan. ¿Necesito? Se detuvo, dejándola. Frase en el aire. ¿Qué necesitaba? El collar se sentía pesado contra su pecho, un recordatorio constante de asuntos pendientes. De preguntas aún sin respuesta. Esa noche, asistieron a una gala benéfica en el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Ethan le había pedido a Amina que lo acompañara como su invitada, no como su empleada. Ella llevaba una impresionante fusión de estilos occidentales y africanos, un vestido azul oscuro con bordados tradicionales yoruba. Los susurros comenzaron tan pronto como entraron. Ethan captó fragmentos de conversaciones, su ama de llaves. Qué inapropiado. ¿Qué pensaría Sarah? Patricia Wellington, una miembro de la junta que había conocido a Sarah, se acercó a ellos con una copa de champán y una sonrisa practicada. Ethan, querido, dijo, besándole la mejilla. ¿Y tu ayuda? Qué progresista de tu parte incluirla. Antes de que Ethan pudiera responder, Amina habló. En realidad, estoy aquí como invitada. Estoy fascinada por la nueva exhibición del museo sobre textiles de África Occidental. Mi abuela era una maestra tejedora, su trabajo se presentó recientemente en una exhibición similar en Lagos. La sonrisa de Patricia se congeló. Oh, qué interesante. Se volvió hacia Ethan. Querido, la Junta esperaba discutir la propuesta de financiación anual. Quizás tú, invitado, estaría más cómodo en el área de servicio. En realidad, dijo Ethan, su voz se escuchó claramente en el repentino silencio, la visión de Amina sería valiosa. Tiene una amplia experiencia en proyectos de preservación cultural. La tensión en la sala era palpable. Otros invitados fingieron no mirar mientras se esforzaban por escuchar cada palabra. Amina se mantuvo erguida, su dignidad era una reprimenda a sus prejuicios. Señor Carter, un guardia de seguridad se acercó nervioso. ¿Ha habido una queja sobre un invitado no autorizado? El rostro de Ethan se ensombreció. El único comportamiento no autorizado que veo es una discriminación flagrante en lo que se supone que es una celebración del intercambio cultural. Su voz se elevó ligeramente. Cualquiera que tenga un problema con mi invitado puede hablarlo conmigo directamente. Y con mis abogados. La sala quedó en silencio. Patricia se retiró, murmurando sobre hacer una escena. Otros invitados de repente se dieron cuenta de que no era así. No tenías por qué hacerlo, dijo Amina en voz baja mientras salían temprano. Sí, lo hice. Ethan la ayudó con su abrigo. Sarah habría hecho lo mismo. De vuelta en la mansión, se sentaron en la cocina, compartiendo las sobras de arroz Joyof y hablando de la velada. El incidente había cambiado algo entre ellos, fortaleció su alianza contra el juicio del mundo exterior. Sé por qué me ofreciste el contrato, dijo Amina finalmente. Pero no puedo quedarme, Ethan. No así. Por gente como Patricia. Porque necesito terminar algo. Para entender por qué Sarah estaba investigando mi aldea, por qué tenía el collar de mi abuela. Tocó el colgante. Y por qué tú también necesitas terminar algo. Ethan asintió lentamente, comprendiendo. No eran solo empleador y empleado, o incluso solo amigos. Eran dos personas unidas por un misterio que se extendía a través de continentes y generaciones. Un misterio que exigía resolución. El contrato yacía olvidado sobre el mostrador, su lenguaje formal era inadecuado para definir lo que había surgido entre ellos, una sociedad forjada en la pérdida compartida, el respeto mutuo y la búsqueda de la verdad. Una noche, tarde, mientras examinaba el collar bajo una luz brillante, Amina notó algo que había pasado por alto antes. El colgante central no era solo decorativo, tenía una costura sutil a lo largo del borde. Después de manipularlo con cuidado,
se abrió y reveló un pequeño compartimento que contenía un trozo de papel doblado. Con manos temblorosas, lo desdobló con cuidado. El papel contenía una serie de números y lo que parecían ser coordenadas, escritos con tinta descolorida. Debajo de ellos había un boceto de una llave y una sola palabra en yoruba, Ile-Ife, hogar ancestral. Encontró a Ethan en su estudio, todavía despierto a pesar de la hora avanzada. «Mira esto», dijo, extendiendo el mapa de Sara junto al papel recién descubierto. Las coordenadas coinciden exactamente con esta ubicación. Es una antigua casa colonial en las afueras de mi pueblo. Ethan estudió ambos documentos. El último viaje de investigación de Sara, ella planeaba visitar este lugar exacto. Abrió su computadora portátil y escribió rápidamente. Los registros de la propiedad muestran que fue construida originalmente en 1850 por... Se detuvo y miró la pantalla. Por el Dr. James Carter. Mi abuela solía contar historias sobre esa casa, dijo Amina. La llamaba, la casa del guardián. Decía que guardaba secretos que solo podían ser revelados a quienes tuvieran la llave correcta. Tocó el collar. Siempre pensé que eran solo historias. 2 semanas después, estaban frente a la casa colonial en Nigeria, el aire húmedo cargado con el olor de la lluvia. El edificio era un fantasma de su antigua grandeza. Paredes blancas desgastadas por décadas de tormentas tropicales, ventanas cubiertas de polvo, vegetación selvática trepando por sus costados. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Ethan, notando el porche de aspecto inestable. Amina levantó el collar y lo comparó con la intrincada estructura de metal sobre la puerta. Los patrones coincidían perfectamente. Esto es lo que Sara estaba buscando. Lo que nunca tuvo la oportunidad de encontrar. Se acercaron con cuidado, probando cada paso en la madera podrida del porche. La puerta principal estaba asegurada con un candado antiguo, la cerradura tenía una forma inusual. Amina lo estudió y luego miró su collar nuevamente. El borde del colgante tenía un patrón similar. No puede ser tan simple, murmuró, pero se quitó el collar e intentó colocarlo en la cerradura. Después de una cuidadosa manipulación, se escuchó un clic. La puerta se abrió con un crujido. En el interior, el aire estaba denso con décadas de polvo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas sucias, iluminando lo que alguna vez había sido un gran vestíbulo de entrada. Los muebles coloniales estaban cubiertos con sábanas y los retratos colgaban torcidos en las paredes. «Mira esto», gritó Ethan desde lo que parecía ser un estudio. Estaba examinando un retrato de un hombre con un vestido victoriano, el Dr. James Carter, de pie junto a una mujer yoruba con ropa tradicional. Ambos sostenían lo que parecía «Esa es Adana», susurró Amina. «Mi tatarabuela». Recorrieron la casa metódicamente, documentando todo con sus teléfonos. En lo que había sido la biblioteca, encontraron estantes de textos médicos mezclados con libros sobre prácticas curativas yoruba. Los diarios del Dr. Carter llenaban un estante entero, sus páginas llenas de notas detalladas sobre la combinación de la medicina occidental con remedios tradicionales. Trabajaban juntos, se dio cuenta Ethan. No solo como médico y curandero, sino como socios. Estaban tratando de crear algo nuevo, un puente entre dos formas de medicina. En la parte trasera de la casa, descubrieron una habitación oculta detrás de un panel deslizante. Dentro, había equipos médicos de 2 mundos diferentes uno al lado del otro, microscopios junto a objetos rituales, compuestos farmacéuticos junto a remedios herbales. Pero fue el documento en la mesa central lo que los dejó paralizados a ambos. Era un acuerdo formal, firmado tanto por el Dr. Carter como por Adana, que establecía una práctica médica conjunta que combinaría ambas tradiciones curativas. El documento nunca se había presentado. La fecha que figuraba en él era de unos días antes de que una tragedia azotara el pueblo. «Hubo un incendio», dijo Amina, recordando las historias de su abuela. Las autoridades coloniales se enteraron de su asociación. Dijeron que era inapropiado, peligroso. Amenazaron con revocar la licencia médica del Dr. Carter. Así que se fue, continuó Ethan, uniendo las piezas. Regresó a San Francisco. Pero primero, le dio el collar a Adana, terminó Amina. No solo como un regalo, sino como una llave, una promesa de que algún día, alguien regresaría para terminar lo que empezaron.
Como en respuesta a sus palabras, afuera retumbó un trueno. La tormenta tropical que habían estado observando todo el día finalmente estaba a punto de estallar. La lluvia comenzó a caer, goteando a través del viejo techo. «Hay algo más», dijo Ethan, examinando el acuerdo más de cerca. «Mira esta cláusula aquí. No se trata solo de medicina». Establecieron un fideicomiso que nunca se activó, dijo Amina lentamente, porque la asociación nunca fue reconocida oficialmente. Un relámpago brilló, iluminando la habitación con gran detalle. En ese breve momento, ambos vieron algo brillando detrás de una de las estanterías, una caja fuerte de metal, su puerta adornada con los mismos símbolos que el collar. La tormenta se hizo más fuerte afuera, pero ninguno de los dos se movió hacia la salida. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Fuera cuáles fueran los secretos que contenía esa caja fuerte, fuera cuál fuese la verdad que se escondía detrás de la asociación de sus antepasados, sabían que cambiaría todo. El collar se sentía cálido en la mano de Amina mientras se acercaba a la caja fuerte. Sus símbolos parecían latir con luz propia. Detrás de ella, Ethan contuvo la respiración, sabiendo que estaban a punto de descubrir algo que Sara había muerto tratando de encontrar. La caja fuerte se abrió con un fuerte clic cuando Amina insertó el collar en su cerradura central. Dentro, encontraron montones de documentos amarillentos, fotografías y un diario encuadernado en cuero con textos en inglés y yoruba. Pero lo que primero les llamó la atención fue una carta dirigida a los descendientes. Fuera se oyó un trueno mientras Ethan leía en voz alta: «Para aquellos que encuentren esto, ustedes llevan la sangre de dos familias unidas por algo más que la historia». Lo que comenzó como una asociación entre un médico occidental y un curandero tribal se convirtió en algo más profundo. Una unión de almas, de conocimiento, de linajes. Las manos de Amina temblaban mientras examinaba un certificado de matrimonio fechado en 1851. «El Dr. James Carter y Adana Akefer», susurró. «Se casaron en secreto». «Pero eso es imposible», dijo Ethan. «Los registros históricos muestran que el Dr. Carter se casó con Elizabeth Blackwood en San Francisco». «Mira las fechas», señaló Amina. «El matrimonio en San Francisco fue 3 años después de la supuesta muerte de Adana en el incendio». Sacó más documentos. «Estas son cartas entre ellos». Ellos planeaban anunciar su matrimonio públicamente, para desafiar las leyes coloniales que prohibían tales uniones. Pero cuando las autoridades amenazaron con violencia contra el pueblo, ellos fingieron su muerte, terminó Ethan, comprendiendo. El fuego fue una tapadera. Las entradas del diario revelaron la historia completa. Adana había escapado a un pueblo vecino mientras el Dr. Carter regresaba a San Francisco para proteger su secreto. Su posterior matrimonio con Elizabeth fue por conveniencia, arreglado para mantener su posición social mientras él continuaba apoyando a Adana y su trabajo en secreto. Sara lo descubrió, dijo Ethan, encontrando las notas de investigación de su esposa mezcladas con los viejos documentos. Ella rastreó las transferencias de dinero, la correspondencia codificada. Ella iba a revelar todo, para corregir un error histórico. Un ruido desde el frente de la casa los dejó a ambos congelados. Los rayos de las linternas atravesaron la oscuridad. «El señor Carter», dijo una voz familiar. «Creo que tienes algo que me pertenece». Gregory Wellington, el marido de Patricia y director ejecutivo de una empresa tecnológica rival. Entró en la habitación, flanqueado por 2 hombres con trajes oscuros. Su traje de safari perfectamente planchado parecía absurdo en la casa en ruinas. «¿Cómo?», empezó a decir Ethan. «¿Seguirte? Por favor». Wellington sonrió con frialdad. «Hemos estado monitoreando tus actividades desde que Sara comenzó a husmear en cosas que no le concernían». «¡Qué tragedia, ese accidente automovilístico! Las fallas en los frenos son tan impredecibles». La implicación golpeó a Ethan como un golpe físico. «¿La mataste?» «Digamos que protegimos ciertos intereses. La familia Wellington ha administrado las antiguas propiedades coloniales en esta región durante generaciones. Si se supiera de la unión Carter-Okafor, de la legítima reivindicación que tienen sus nuevos parientes sobre estas tierras y recursos», hizo un gesto hacia sus hombres. «Asegurad los documentos». «Esos hombres no están armados», dijo Amina en voz baja, apuntando detalles que otros podrían pasar por alto.
No son profesionales, sus posturas son estás equivocado. Probablemente sean trabajadores locales contratados. La sonrisa de Wellington vaciló levemente. Afuera, se oían voces en yoruba. Amina les había enviado un mensaje de texto a sus primos cuando llegaron por primera vez, y ahora docenas de aldeanos se acercaban a la casa con linternas, curiosos por la actividad en el edificio abandonado desde hacía mucho tiempo. No pensaste en esto, ¿verdad? Amina dio un paso adelante. Esto no es la época colonial. No puedes entrar en nuestra aldea y tomar lo que quieras. Los hombres de Wellington se movieron incómodos cuando más voces se juntaron afuera. Él tomó los documentos, pero Ethan se movió más rápido y los metió en su bolso. Se acabó, Gregory, dijo Ethan. Sara encontró la verdad, y ahora todos los demás también lo harán. No tienes idea de lo que estás haciendo, gruñó Wellington. Las implicaciones, las batallas legales, destruirás décadas de orden cuidadosamente mantenido. No, respondió Amina. Estamos restaurando lo que se rompió. Nuestras familias estaban destinadas a trabajar juntas, a unir mundos. Ese legado ya no pertenece a una caja fuerte. Wellington retrocedió hacia la puerta mientras los aldeanos comenzaban a entrar en la casa. Esto no ha terminado, amenazó, pero su voz carecía de convicción. Después de que él huyó con sus hombres, Amina y Ethan se miraron el uno al otro en la penumbra, el peso de su descubrimiento presionándolos. Ya no eran solo un empleador y un empleado que descubrían un viejo misterio. Eran los herederos de un legado que había esperado generaciones para ser revelado. Sara lo sabía, dijo Ethan en voz baja. Es por eso que te contrató. Se aseguró de que encontraras el camino hasta aquí. Amina tocó el collar, la comprensión fluyó a través de ella. Y ahora tenemos que decidir qué hacer con la verdad. Los documentos que habían encontrado no solo reescribirían la historia, desafiarían las propiedades de las corporaciones, redistribuirían la riqueza y reconectarían las líneas familiares cortadas. Las implicaciones eran asombrosas, y Wellington no sería el único que intentaría detenerlas. La lluvia seguía cayendo afuera. Mientras guardaban cuidadosamente las pruebas de su historia compartida, ambos sabían que, aunque habían encontrado respuestas, su viaje estaba lejos de terminar. El verdadero desafío sería compartir su descubrimiento con el mundo sin que los mataran en el proceso. En San Francisco, las noticias de la mañana ya informaban sobre irregularidades en los registros financieros de Carter Technologies. Wellington no perdió tiempo en lanzar su contraataque, utilizando sus conexiones con los medios para plantar historias que cuestionaran la estabilidad de Ethan desde la muerte de su esposa. Fuentes cercanas al atribulado CEO sugieren que una relación romántica con su personal doméstico puede estar nublando su juicio, dijo la voz del reportero desde el televisor de la cocina. Amina lo apagó con las manos firmes mientras preparaba el café de la mañana. Habían pasado 3 días desde su regreso de Nigeria y la presión aumentaba. Sus teléfonos no habían dejado de sonar, periodistas, abogados, miembros de la Junta, todos exigiendo explicaciones. La Junta está convocando una reunión de emergencia, dijo Ethan, entrando en la cocina. Las ojeras bajo sus ojos delataban su falta de sueño. Wellington los convenció de que estoy sufriendo algún tipo de crisis. Están hablando de una licencia temporal. Está tratando de desacreditarte antes de que podamos hacer públicos los documentos, observó Amina. Está funcionando. Las acciones de la compañía cayeron un 15% esta mañana. Se pasó una mano por el pelo despeinado. Pero esa no es la peor parte. Alguien entró en la antigua oficina de Sara en la universidad anoche. Sus archivos de investigación han desaparecido. Antes de que Amina pudiera responder, sonó el timbre. En el monitor de seguridad, vieron a Patricia Wellington parada en la puerta, flanqueada por 2 hombres de traje. La hermana de la señora Carter está aquí para verte, anunció el guardia de seguridad a través del intercomunicador. Ethan levantó la cabeza de golpe. Sara era hija única. De todos modos dejaron entrar a Patricia, queriendo oírla tocar. Entró en el estudio como si fuera suyo, con un vestido de diseñador. De verdad, Ethan, dijo, observando la presencia de Amina con desagrado, esto ya ha ido demasiado lejos. Sara se sentiría desconsolada al verte así. ¿Qué quieres, Patricia? Sacó un sobre grueso.
Para ayudarte, por supuesto. Estos papeles transfieren el control de Carter Technologies a un fideicomiso de gestión hasta que te hayas recuperado. Fírmalos y todo este asunto desagradable sobre la historia antigua desaparecerá. La empresa sobrevive, tu reputación permanece intacta y tú, amiga, recibe un acuerdo muy generoso para volver a casa. ¿Quieres desaparecer?, dijo Amina en voz baja. La sonrisa de Patricia no llegó a sus ojos. Es tu elección. Pero piénsalo bien. Los accidentes no les ocurren solo a las esposas que hacen demasiadas preguntas. A veces les ocurren a familias enteras. La amenaza flotaba en el aire como veneno. Ethan dio un paso adelante, la furia era evidente en cada línea de su cuerpo, pero Amina le tocó el brazo. Tiene razón, dijo Amina, con voz firme. Esto es demasiado peligroso. Debería irme. Amina, ¿no? Mira lo que le pasó a Sara. Mira lo que ya te están haciendo. Señaló los titulares de la mañana. Tu empresa, tu reputación, todo lo que has construido, nada de eso importa sin. Ethan se detuvo, las palabras no dichas colgando entre ellos. La sonrisa de Patricia se ensanchó. Bueno, ¿no es esto conmovedor? El viudo afligido y la empleada doméstica. Sara estaría muy orgullosa. ¿Ver? La voz de Ethan era gélida. Los papeles, vete. Y dile a tu marido que los archivos de investigación de Sara no lo ayudarán. Tenemos copias. Y pronto, todos sabrán sobre qué se construyó el imperio de tu familia. Después de que Patricia se fue, el silencio en el estudio fue ensordecedor. Amina se acercó a la ventana y vio cómo el auto de la mujer desaparecía por el camino de entrada. Lo que dije fue en serio, dijo finalmente. Debería irme. Mientras esté aquí, eres vulnerable. Me usarán para destruirte. Ya me destruyeron una vez, dijo Ethan. Cuando mataron a Sara. No dejaré que lo vuelvan a hacer. Esto ya no se trata solo de nosotros. Piensa en los aldeanos, en mi familia en casa. La gente de Wellington no dudará en hacerles daño. Así que los protegemos. Usamos mis recursos, tus conexiones. Contraatacamos. Amina tocó el collar, su peso le resultaba familiar. A veces luchar no es la respuesta. A veces la mejor manera de proteger lo que importa es alejarse. Esa noche, Ethan encontró la habitación de Amina vacía. En su cama estaba el collar y una nota, algunas batallas deben librarse solas. Gracias. Por ayudarme a encontrar mi pasado. Ahora debo proteger nuestro futuro. Se sentó pesadamente en el borde de la cama, con el collar frío en la palma de la mano. A lo lejos, la niebla se acercaba desde la bahía, envolviendo la ciudad en gris. La casa se sentía más vacía que incluso después de la muerte de Sara. En su escritorio, la investigación recuperada de Sara esperaba junto con los documentos de Nigeria. La verdad estaba allí, lista para ser revelada. Pero sin Amina, se sentía vacía de alguna manera. Incompleta. Un trueno retumbó sobre San Francisco, un eco de esa noche en la casa colonial. En algún lugar, Amina estaba eligiendo el sacrificio sobre la justicia, la protección sobre la verdad. Tal como lo habían hecho sus antepasados generaciones atrás. Pero esta vez, Ethan no estaba dispuesto a dejar que la historia se repitiera. Durante 3 días, Ethan buscó. Revisó todos los hoteles del área de la bahía, llamó a todos los contactos que tenía. Finalmente, Miguel, el jardinero, mencionó en voz baja que su esposa había visto a Amina en el mercado mundial en el distrito de la Misión, donde había instalado un pequeño puesto de comida. El mercado era un laberinto de colores y Ethan la encontró en un puesto de la esquina, sirviendo arroz jollof a una fila de clientes. Había cambiado su elegante ropa habitual por un sencillo delantal, pero su pañuelo para la cabeza todavía estaba orgullosamente en su lugar. Esperó hasta que la hora pico del almuerzo se calmó antes de acercarse. «Olvidaste algo», dijo, sosteniendo el collar. Las manos de Amina se detuvieron sobre sus ollas de cocina. «No olvidé, lo dejé». «Lo dejé». «¿Por qué?» «Porque su trabajo está hecho». Nos llevó a la verdad, tal como Sara pretendía. ¿Y ahora estás huyendo de esa verdad? Sus ojos brillaron.
La estoy protegiendo. La gente de Wellington ha estado vigilando la casa, siguiendo a mi familia en Nigeria. Ayer, la tienda de mi primo fue vandalizada. ¿Destruirán todo y a todos los que nos importan a menos que desaparezcas? Ethan se acercó. ¿A menos que renuncies a todo por lo que lucharon nuestros antepasados? Nuestros antepasados eligieron la seguridad por sobre la justicia, le recordó Amina. Enterraron la verdad para proteger a sus seres queridos. Y mira lo que eso nos costó. Generaciones de separación. Un legado escondido en una casa en descomposición. Sara, se le quebró la voz. Sara murió intentando descubrir lo que enterraron. A su alrededor, el mercado bullía de vida. Un músico tocaba una cora de África Occidental cerca, sus cuerdas tejiendo melodía a través de sus palabras. Encontré algo en los archivos de investigación de Sara, continuó Ethan. Notas sobre su último viaje a Nigeria. No solo estaba investigando el pasado, Amina. Estaba creando una base para reconstruir la escuela de medicina con la que tu tatarabuela y mi tatarabuelo soñaban. Un lugar donde la medicina occidental y tradicional pudieran trabajar juntas, tal como lo habían planeado. Las manos de Amina se aferraron a su mostrador. Ahora no importa. Wellington nunca permitirá que suceda. Wellington está acabado. Ethan sacó su teléfono y le mostró los titulares de las noticias de la mañana. La SEC está investigando a su empresa por fraude. Resulta que Sara no era la única que hacía preguntas sobre las propiedades de su familia en África. El FBI lleva años preparando un caso. Eso no lo detendrá. Hombres como ese siempre encuentran una forma. ¿Ganar? Solo si los dejamos. Ethan dejó el collar sobre la encimera. Una vez me dijiste que huir no es lo mismo que seguir adelante. ¿Recuerdas? Una lágrima se deslizó por la mejilla de Amina. Tengo miedo, susurró. No por mí, sino por todos los que amo. He pasado toda mi vida intentando tender puentes entre mundos, para demostrar que puedo pertenecer a ambos lugares. Pero ¿y si eso no es posible? ¿Y si algunas brechas son demasiado anchas para cruzarlas? Entonces construimos nuevos puentes. Ethan extendió la mano por encima del mostrador y tomó su mano. Juntos. El que tocaba cora se había acercado, su canción se estaba volviendo más intensa. Otros vendedores observaban en silencio, sintiendo el peso del momento. No puedo volver a ser tu empleada, dijo Amina finalmente. Lo sé. Y no esconderé quién soy ni de dónde vengo. Nunca te lo pediría. Recogió el collar, sus símbolos reflejaban la luz de la tarde. Sara lo sabía, ¿no? De todo. Por eso me eligió a mí. Ella siempre veía cosas que el resto de nosotros no veíamos, sonrió Ethan con tristeza. Incluyendo lo ciego que era yo. ¿A qué? Al hecho de que a veces lo que buscas te encuentra primero. A su alrededor, el mercado se había quedado en silencio, como si estuviera conteniendo la respiración. Las notas de la cora flotaban en el aire como preguntas que esperaban una respuesta. Amina se llevó el collar a la garganta, la memoria muscular lo guió hasta su lugar. Necesitaré tiempo, dijo. Para pensar, para estar segura. Tómate todo el tiempo que necesites. Ethan dio un paso atrás. Estaré en casa. En nuestra casa, si así lo quieres. Se dio la vuelta para irse, pero su voz lo detuvo. Ethan. Sí. Gracias. Por recibirme. No solo lo que podía hacer o de dónde venía, sino, yo. Él asintió, entendiendo todo lo que ella no estaba diciendo. Mientras se alejaba, la música de la cora lo siguió, sus ritmos antiguos contando una historia de amor y pérdida, de puentes quemados y reconstruidos, de corazones que encontraban el camino a casa. De vuelta en su puesto, Amina atendió a su último cliente del día, el collar tibio contra su piel. La elección que tenía por delante todavía era abrumadora, pero por primera vez desde que dejó la mansión, sintió que el peso del miedo se aliviaba. A veces, se dio cuenta, lo más valiente no es huir para proteger a los demás, sino quedarse para luchar junto a ellos. Un mes después, el salón de baile de la sede de Carter Technologies estaba lleno de expectación. Periodistas,
Líderes corporativos y miembros de la comunidad llenaban el espacio, atraídos por la promesa de un anuncio importante. En el escenario, una pantalla gigante mostraba fotos de la casa colonial en Nigeria junto con documentos históricos. Ethan estaba de pie en el podio, Amina a su lado. Habían pasado semanas preparándose para este momento, reuniendo pruebas, construyendo alianzas, asegurándose de que su revelación fuera demasiado grande para ser ocultada. Mi esposa, Sarah Carter, murió tratando de descubrir una verdad, comenzó Ethan, con voz firme. Hoy, honramos su memoria completando su trabajo. Señaló la pantalla detrás de él. En 1851, el Dr. James Carter y Adana Akefer crearon más que una asociación médica. Crearon una visión de lo que podría ser posible cuando diferentes mundos se unen en busca de la curación. La pantalla mostraba el certificado de matrimonio, lo que provocó jadeos en la audiencia. En la primera fila, Patricia Wellington estaba sentada con cara de piedra mientras que su esposo estaba notablemente ausente, habiendo huido del país antes de las acusaciones federales. La Fundación Médica Carter Okafor, continuó Ethan, establecerá centros de excelencia curativa en 3 continentes, combinando la ciencia médica occidental con las prácticas curativas africanas tradicionales. Pero más que eso, estamos corrigiendo una injusticia histórica. Amina dio un paso adelante, luciendo el collar que había iniciado su viaje. La confianza original establecida por nuestros antepasados finalmente será honrada, anunció. Las propiedades de tierra ilegales de la familia Wellington en África Occidental serán devueltas a sus legítimos dueños, los descendientes de Adana Akefer. Las cámaras destellaron mientras Ethan y Amina revelaban los planos arquitectónicos para el primer centro médico, que se construirá en el sitio de la casa colonial. Pero este anuncio no se trata solo del pasado, continuó Amina. Se trata del futuro que elegimos construir. Se volvió hacia Ethan, su discurso ensayado olvidado como emoción. La emoción la invadió. Cuando llegué a este país por primera vez, pensé que tenía que elegir entre quién era y en quién podía convertirme. Entonces conocí a un hombre que me mostró que la mayor fortaleza radica en aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluso las partes que nos asustan. Los ojos de Ethan se suavizaron mientras ella hablaba. En las semanas transcurridas desde su enfrentamiento en el mercado, su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había esperado, una asociación que trascendía las barreras culturales y las expectativas sociales. Sarah me dijo una vez, agregó Ethan, con la voz cargada de emoción, que el amor no se trata de encontrar a alguien que encaje en tu vida. Se trata de encontrar a alguien que te haga querer construir una mejor. Miró a Amina. Ella me llevó a esa verdad, incluso después de que ella se fuera. Desde su asiento en la audiencia, la señora Henderson, la vecina que una vez había llamado a inmigración para denunciar a Amina, se secó las lágrimas de los ojos. Junto a ella estaban sentados Miguel y su familia, junto con docenas de miembros de la comunidad cuyas vidas Amina había tocado. El collar que nos trajo aquí, Amina levantó el colgante, no es solo una llave al pasado. Es un recordatorio de que algunos vínculos trascienden el tiempo, la cultura e incluso la muerte. Sarah lo sabía. Se aseguró de que este collar encontrara el camino a casa, a todos nosotros. Como si fuera una respuesta, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas del salón de baile, capturando los símbolos del collar y proyectando patrones en el escenario. Los mismos patrones, ahora sabían, que decoraban el centro médico que Sarah había soñado construir. Hoy, concluyeron juntos, no solo anunciamos una fundación o revelamos una verdad histórica. Declaramos que el amor, ya sea entre marido y mujer, amigo y amigo, o cultura y cultura, es el puente más grande que podemos construir. El público se puso de pie en una ovación, pero Ethan y Amina apenas lo notaron. Sus ojos estaban en la pantalla detrás de ellos, donde apareció una foto final, Sarah en Nigeria, de pie frente a la casa colonial, sosteniendo el collar y sonriendo como si supiera que el amor era el mejor puente que podemos construir. No sabían exactamente a dónde los llevaría. Más tarde esa noche, se encontraban en el invernadero de la mansión, ahora restaurado a su antigua gloria. Las plantas de ambos continentes crecían juntas, sus raíces entrelazadas bajo la tierra. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Amina, tocando una flor que había llegado de su aldea. Ethan tomó su mano, sintiendo la calidez del collar entre ellos. Ahora construimos algo nuevo. Algo que honra a todos los que vinieron antes que nosotros, Sarah,
el Dr. Carter, Adana, mientras creamos nuestro propio camino. ¿Juntos?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Juntos, confirmó, acercándola. Después de todo, tenemos un legado que cumplir. Sobre ellos, las estrellas brillaban a través del vidrio del invernadero, mientras que en la distancia, la niebla se alejaba de la bahía de San Francisco, revelando un horizonte despejado. El collar brillaba a la luz de las estrellas, su trabajo no había terminado, sino que se había transformado. Ya no era una clave para secretos enterrados, sino un símbolo de puentes aún por construir, historias aún por contar y un amor que trasciende todos los límites.